Francamente, am, es bastante común en las salas de hospitalización, ¿no? Y es consecuencia de muchas enfermedades. Entonces, hablar de insuficiencia respiratoria es punto clave que ustedes tienen que reconocer, que saber, que diagnosticar, que interpretar, que buscar su causa para el manejo adecuado, ¿ya? Y entonces con ese preámbulo vamos a comenzar. En forma rápida, vamos a hablar sobre qué es insuficiencia respiratoria. La mayoría de repente de ustedes o ya tienen una idea sobre qué es insuficiencia respiratoria. Si de repente alguien tiene una duda, no, no deje de pasarme la voz, ¿no? Pero aunque sea en ese momento corten, porque yo ahorita no lo tengo el chat a la mano. Si me están hablando, yo no voy a, si habla, si la manito, alzan la manito, yo no lo voy a ver. Entonces, estoy yo hablando, estoy conversando y ustedes pueden interrumpir. Doctora, no entiendo, doctora, no entiendo esto y por favor si nos puede repetir. Y yo gustosamente los voy a volver a indicar. Si tienen una pregunta, solamente interrumpen nomás la clase. No hay problema porque como les digo, si ustedes me alzan la manito, no lo voy a ver. ¿Ya? Bien, entonces, ¿qué es insuficiencia respiratoria? ¿No? Como bien lo dice la definición, es algo insuficiente que está sucediendo en el aparato respiratorio, ¿no? No está llevándose a cabo adecuadamente el flujo de los gases a nivel sanguíneo, ¿no? Que está repercutiendo, o sea, al no tener adecuadamente el flujo de los gases a nivel ventilatorio, que quiere decir en los pulmones, y a nivel de las arterias o de las venas, a nivel del sistema circulatorio, esto se hace insuficiente. Insuficiente la cantidad de oxígeno que nosotros podemos aportar para las células y así formar adecuadamente ATP que el cuerpo lo requiere. ¿No? Entonces, por eso, como dicen, ¿no? La insuficiencia respiratoria se define como la incapacidad del aparato respiratorio para realizar un intercambio gaseoso eficaz, ahí está, intercambio gaseoso eficaz y suficiente para cubrir las necesidades metabólicas del organismo, ¿ya? Y nosotros, mejor dicho, para decir, ¿no? Esta insuficiencia respiratoria muchas veces no lo diagnosticamos clínicamente. Si bien nos dan algunos signos y síntomas de lo que puede estar teniendo una persona, una insuficiencia respiratoria, pero para el diagnóstico sí o sí se necesita exámenes de esos gases arteriales, sí o sí, ¿no? Entonces, en el famoso AGA que nosotros ya en el momento que ustedes van al hospital, ¿no? Para hacer las prácticas, siempre ustedes preguntan o ustedes ven, ¿no es cierto?, a los asistentes que están preguntando cómo está el AGA, ¿no? Si bien el AGA te da un montón de diagnósticos, uno de ellos es la parte oxigenatoria. Entonces, en la parte oxigenatoria nosotros vemos la cantidad de gases arteriales. Y en uno de esos gases arteriales, la más importante es la presión arterial de oxígeno, como ya lo estábamos viendo en clase, la presión arterial de dióxido de carbono, y con estos dos, y sacándole también el PAFI, tú puedes definir insuficiencia respiratoria. Y entonces, cuando nosotros decimos insuficiencia respiratoria, cuando la presión arterial de oxígeno está a menos de 60 milímetros de mercurio o menos o más de 45, ¿no? De presión arterial de dióxido de carbono. Bien pueden estar los dos juntos o pueden estar solamente uno de ellos, ¿ya? Para hablar nosotros de insuficiencia respiratoria. Y es más, un dato más. Estos valores que nosotros estamos hablando de los gases arteriales, de la presión parcial de oxígeno y de la presión arterial de dióxido de carbono, tienen que estar a FIO 21. O sea, estos valores que decimos tienen que estar a FIO 21. Si no están a FIO 21, lo tenemos que corregir. ¿Ya? Lo tenemos que corregir porque esto se está hablando a FIO 21.
Bien, entonces nosotros también vamos a hablar de la fisiopatología, que es muy importante en la insuficiencia respiratoria. La fisiopatología, hay muchas formas de ver esta fisiopatología, ¿no? Entonces, en forma estadística, en forma didáctica, encontré una diapositiva que me gustó bonito y eso lo puse, ¿no? Más que ya y lo arreglé y lo acomodé más datos de los artículos, de otras literaturas que estaba viendo para arreglar esta diapositiva que encontré, ¿no? Entonces, en la fisiopatología, nosotros vamos a hablar de que en la insuficiencia respiratoria está alterado, ¿no? La difusión, ¿no? La difusión, está alterado la ventilación y está alterado la perfusión, ¿no? Si nosotros bien nos recordamos, nosotros como en el gráfico en la parte derecha de la diapositiva, ¿no? Aquí estamos viendo que la difusión no es más que el intercambio de gases del alveolo con la arteriola, ¿no? Con la arteriola, ¿no? La vénula y la arteriola. Entonces, este intercambio de gases, ¿no? Se le llama difusión. Y para que haya una insuficiencia respiratoria, una causa es que esté alterado esta difusión, ¿no? Esté alterado. Ya vamos a ver en qué causas, pero una fisiopatología es cuando está alterado. El otro es, si bien puede estar tranquilo la difusión, que no haya problemas en la difusión, en la otra fisiopatología es que de repente no esté ingresando al alveolo una adecuada cantidad de oxígeno o no esté saliendo una adecuada cantidad de dióxido de carbono para afuera, o sea, no hay una buena exhalación, que de repente por X motivos el dióxido de carbono se esté quedando en el pulmón. Entonces, si bien cuando no sale adecuadamente el dióxido de carbono o hay disminución del ingreso del oxígeno al alveolo o la presión inspiratoria de oxígeno ha disminuido, como lo hemos tomado en la clase anteriormente, ahí te da un tipo de insuficiencia respiratoria. Y la otra causa, ¿no? Sin una fisiopatología, ¿qué te puede dar que esté comprometiéndose en la insuficiencia respiratoria? Es alteración en la perfusión. ¿Qué es en la perfusión? Simplemente es el ingreso o sea, el adecuado uso del oxígeno, ¿no? A nivel de la arteriola, a nivel de la arteriola, y que esto intercambia el oxígeno y el dióxido de carbono con con los tejidos, podemos decir, con los tejidos. Entonces, no hay un adecuado intercambio de oxígeno y dióxido de carbono a nivel de la arteria con la célula. Entonces, cuando se altera también en este espacio, es porque también habría una alteración, se estaría alterando la parte respiratoria y eso también nosotros le llamamos insuficiencia respiratoria, ¿no? Entonces, acá como nos dice también en la gráfica, ¿no? Aquí, mire, ve, en la alteración, en la difusión es cuando no hay un adecuado intercambio de gases. Ahora, en esta alteración de la difusión que estamos hablando, puede estar alterado el alveolo, la pared del alveolo, ¿ya? O puede estar alterado la pared de la arteriola, o simplemente puede estar alterado el intersticio entre alveolo y arteriola. Entonces, cualquiera de estos se puede alterar. Entonces, un ejemplo que de repente, para que haya una insuficiencia respiratoria y que esté alterado la pared del alveolo, sería uno, el enfisema, ¿no? El enfisema nosotros sucede cuando se rompen los alveolos, o sea, ya no existe esta pared. Al no existir esta pared, se altera el intercambio gaseoso. Y si de repente está alterado el intersticio, ¿no? Estamos hablando de enfermedades intersticiales como la fibrosis pulmonar, ¿no? Como de repente enfermedad pulmonar intersticial, algo que esté alterando todo el intersticio, como dice, ¿no? Y si de repente como les digo, está alterado la pared del capilar,
está alterado la pared del capilar, estaríamos, por ejemplo, hablando en una hipertensión pulmonar. Como bien nosotros sabemos, la hipertensión pulmonar, ya por tener hipertensión, ¿no es cierto? Hay lesiones del endotelio. Y al tener lesiones del endotelio, va a hacer que también el óxido nítrico disminuya, ¿no? Haciendo que este intercambio gaseoso sea menos, o sea, que haya menos difusión en el intercambio gaseoso. Ya esa es, o sea, alteración de la difusión es una de las tantas, ¿no? Una de las tantas causas de la fisiopatología. La otra, como ya les estaba diciendo, es alteración en la ventilación. Alteración en la ventilación. Como bien nosotros aquí sabemos, ¿no? Al inspirar, ¿no? Y al expirar. O sea, simplemente es el ingreso de aire de forma adecuada. ¿Y qué es la alteración en la ventilación? Es la disminución del volumen minuto, ¿no? Que hace el oxígeno, ¿no? Al disminuir el ingreso de oxígeno, ¿no? Y eso, al disminuir también el ingreso de oxígeno, también puede reducir la eliminación de dióxido de carbono, ¿no? Entonces, como acá también en la gráfica nos dice, ¿no? Que la hipercapnia, o sea, el acúmulo del dióxido de carbono en la sangre, ¿no? Y la presión arterial de dióxido de carbono puede desencadenar una acidosis metabólica. Como bien nosotros sabemos, ¿no? Una acidosis metabólica a nivel del AGA te está llevando a una acidosis respiratoria, ¿no? ¿Y quiénes te pueden dar esta causa, ¿no? Que hay acumulación de dióxido de carbono? Son enfermedades crónicas que ya lo vamos a ver adelante. Poco a poco lo vamos a ver, pero para que ustedes más o menos se estén ubicando, les estoy dando algunos ejemplos, ¿ya? Entonces, en la insuficiencia respiratoria hipercápnica, cuando hay acumulación de dióxido de carbono, estaríamos hablando de enfermedades crónicas o crónicas reagudizadas, que lo vamos a ver, ¿no? Por ejemplo, ahí estaría el EPOC, ¿no? Es una enfermedad crónica. Cuando hay alteraciones en la caja torácica, enfermedades de la caja torácica, ¿no? Un ELA, una miastenia gravis, una alteración, por ejemplo, a nivel de la médula, que también te puede dar una alteración a nivel de la caja torácica y poco a poco retener dióxido de carbono, ¿no? También el otro, la intoxicación por opiáceos, que es bastante común. Nosotros encontramos en los jóvenes a veces que son se van a la discoteca como dicen, ¿no? Las famosas paperas, ¿no? No, es peperas, las famosas peperas, ¿no? Que eso le dan, justamente se le dan esos medicamentos a altas concentraciones de opiáceos, que no solamente son los únicos ellos, también hay otras formas, y los chicos se quedan dormidos, ¿no? Y es una intoxicación, porque intoxicados llegan al hospital, pues, ¿no? Entonces, eso también es una causa que te puede dar una acidosis respiratoria, por eso que te manda la somnolencia, pues, ¿no? Y el último, que es la alteración de la perfusión, como les estaba diciendo, alteración en la perfusión es la alteración del BQ, alteraciones del BQ. B es ventilación y Q es difusión. La Q es difusión, flujo sanguíneo, ¿no? Eso es la Q. Entonces, nosotros también podemos hablar aquí cuando hay una alteración de la relación BQ, ventilación y flujo, ¿no? Estamos hablando de un shunt o de un espacio muerto. Normalmente, normalmente esta relación es cerca a 1, no necesariamente es 1. Algunas literaturas le ponen como 0.8, ¿ya? O sea, ¿qué quiere decir 0.8? Por cada 10 oxígenos que tú inhalas, ¿ya? Y botas 8 moléculas de dióxido de carbono. O sea, eso se quiere decir la relación BQ. Entonces, por cada 10 que ingresas de oxígeno, sale del cuerpo o tú exhalas, ¿no? 8 moléculas de dióxido de carbono. Eso más o menos quiere decir. Y si A o B la relación es 1, 1, ¿qué te quieren decir? Si tú inhalas 10 oxígenos, exhalas 10 dióxidos de carbono, según algunas literaturas. Pero esta es una literatura que lo encontré que estaba bonito el gráfico, ¿no? Y por eso le puse ahí.
Ya, entonces, ¿a qué se refiere cuando dices una shun alveolar? Que es muy importante porque hay bastantes enfermedades que te pueden dar un shun o un espacio muerto, ¿no? ¿Qué quiere decir el shun? El shun quiere decir, ¿no? Que la ventilación está alterada, ¿ve? La ventilación está alterada, no ingresa, o sea, a nivel, la presión arterial de oxígeno está bien disminuida, ¿no? Bien disminuida. ¿Por qué? Porque aquí puede haber sangre, ¿no? Aquí puede haber líquido, ¿no? A nivel del alveolo, o aquí de repente puede haber pus. Entonces, si aquí está, como les digo, está comprometido, aquí está comprometido, entonces, pues, no va a haber buen intercambio gaseoso. Entonces, la ventilación va a estar abolida. Por eso que el BQ es menos de 1. ¿Cuál es la causa? Neumonías, ¿no? Y edema pulmonar, ¿no es cierto? Ahora, cuando nosotros decimos un espacio muerto alveolar, hay una buena ventilación, hay una buena ventilación, ¿ya? Pero la perfusión no existe. O sea, no hay flujo, no hay flujo. Entonces, y lo más común que estamos hablando en un tromboembolismo pulmonar. En un tromboembolismo pulmonar, como aquí hay un trombo, no deja circular la sangre. Entonces, aunque hay una buena ventilación, está ingresando bastante oxígeno, todo normal, pero no hay intercambio, pues, ¿no? No hay intercambio. Entonces, a este mecanismo se le llama tromboembolismo pulmonar, ¿ya? Tromboembolismo pulmonar. Ahora, justo aquí les estaba diciendo, ¿no? Si bien nosotros para catalogar una insuficiencia venosa, ¿no? Este, necesitamos decir, ¿no? Que la presión parcial de oxígeno debe estar menos de 60 y la saturación de oxígeno generalmente a nivel del mar tiene que ser menos de 90, ¿ya? Y para nosotros decir que un paciente está en hipoxemia, ¿cuánto sería? ¿Alguien de ustedes me puede decir? Porque no es igual hipoxemia con insuficiencia respiratoria, ¿no? Una cosa es insuficiencia respiratoria y una cosa es hipoxemia. Entonces, en este cuadrito que estamos viendo, vamos a hablar sobre hipoxemia, porque esta hipoxemia es un paso a hacer, ¿no? Insuficiencia respiratoria. Y si tú entiendes bien esta fisiopatología, entiendes, vas a ayudar a buscar al diagnóstico etiológico de la insuficiencia respiratoria. A ver, chicos, Ali, ¿a qué decimos nosotros hipoxemia en sus rotaciones? ¿Nadie? Ujú, nadie quiere hablar. A ver, vamos a ver. Somos 22. Sí, doctora, A ver, son Espinosa Justano, Espinosa Justano. doctora, buenas noches. ¿Se me logra escuchar? Sí, sí, sí. A ver, Espinosa, dinos, cuál sería la respuesta para decir un paciente que está con hipoxemia? Mm, podría ser un pacientito que, eh, bueno, tiene menos oxígeno de lo normal en la sangre, ¿no? Quizá una saturación menor al 95% podría ser, doctora. ¿Ya? La saturación y la presión arterial de oxígeno. Igual se consideraría disminuida, doctorita.
Ya. Claro, tiene que estar disminuido, ¿no? Ya. Ujú, Eso sí, quiero que entiendan bien, chicos, esto. ¿Ya? Para nosotros hablar de hipoxemia y hablar de insuficiencia respiratoria, los dos se diagnostican con un AGA. ¿Ya? Con un AGA, que ya lo vamos a ver. ¿Ya? Con un AGA. Para nosotros hablar de hipoxemia, o sea, bueno, cuando un paciente no tiene hipoxemia, no tiene insuficiencia respiratoria, o sea, está ok, 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 ¿ya? La, la presión arterial de oxígeno debe estar más de 80. La presión arterial de oxígeno que está en el AGA, ¿ya? Y esa presión arterial de oxígeno se correlaciona con una saturación de oxígeno generalmente mayor de 92 u otras literaturas dicen mayor 94 a nivel del mar, ¿ya? Entonces, si tú tienes una, no tienes insuficiencia respiratoria, si estás bien, entonces tu saturación debe ser más de 94 o más de 92, que en unas literaturas lo dicen, ¿ya? Y eso se correlaciona con una presión arterial, ¿no? De oxígeno, ¿no? Que llega a más de 80 milímetros de mercurio. Pero si estamos hablando, si la saturación de oxígeno es menos de 90, que esto se correlaciona con una presión arterial de oxígeno a menos de 60, entonces ahí sí estaríamos hablando en una insuficiencia respiratoria, en una insuficiencia respiratoria. En resumen, si la presión parcial arterial de oxígeno está menos de 60 o 60, estamos hablando de una insuficiencia respiratoria. Pero si la presión arterial de oxígeno está menos de 80, estaríamos hablando de hipoxemia. Entonces, menos de 60, insuficiencia respiratoria. Entre 60 y 80, estamos hablando de hipoxemia. Y si la presión arterial de oxígeno está de más de 80, estamos hablando que no estamos con ninguna lesión a nivel pulmonar, ¿ya? Entonces no se olvide, la relación generalmente es, si tú estás con 60, tú vas a ponerte en el saturómetro y vas a saturar 90%, ¿ya? Y si estás con hipoxemia, generalmente va a ser menos de 92 o menos de 94 a nivel del mar. Por eso que en los pacientitos, cuando estaban en la época de COVID, tu saturación estaba en menos de 92 o en unas determinadas menos de 94, ¿ya? Entonces ya al toque te sacaban el AGA, ¿no? Para ver si estás en una hipoxemia o una insuficiencia respiratoria, ¿ya? Entonces, chicos, un paréntesis que justo acá me vino a la mente y antes que se me olvide, que también eso es importante que ustedes lo sepan. Entonces, cuando tú estás, por ejemplo, con una, tú le vas a sacar el AGA al paciente, ¿no? Le pones el saturómetro y, por ejemplo, tu saturación que está en 90% a nivel del mar, 90%, está a menos de 94, menos de 32, entonces parece que tiene insuficiencia respiratoria este paciente, entonces tú le mandas al toque a sacar el AGA. Le sacas el AGA y en el AGA te va a salir una cantidad de sangre que está con gases arteriales. En ese AGA, o sea, en esa sangrecita que le sacaste, ¿ya? El oxígeno está yendo de dos formas, a nivel arterial, a nivel arterial. El oxígeno va de dos formas. Uno de ellos en forma libre y el otro que está unido a la hemoglobina. Oxígeno que está unido a la hemoglobina. Y el otro es la hemoglobina que está libre. Lo que a ti, cuando tú te saturas o sea, cuando a ti te saturan el oxígeno con el pulso oxímetro que te tienes, cuando satura, están saturando o están viendo la cantidad de oxígeno que está en el glóbulo rojo. Escuchen, ¿ah? En el glóbulo rojo. O sea, por ejemplo, si tú tienes una saturación del 97, del 90%, entonces, ¿qué quiere decir? Que la cantidad de oxígeno que está llevando tu glóbulo rojo es de 90%, ¿ya? Y
La cantidad de oxígeno libre que está yendo en la sangre, tú lo mides con la presión parcial de oxígeno a nivel de sangre. ¿Ya? Entonces, la presión parcial de oxígeno es con el oxígeno libre y la saturación que tú te mides con el pulso oxímetro, mide el oxígeno que está en los glóbulos rojos. Ahora, ¿dónde hay más? El oxígeno, ¿cómo se transporta más? ¿Por medio del glóbulo rojo o solito? O sea, ¿por cuál se transporta más? Es por el glóbulo rojo. O sea, oxígeno que está yendo por el glóbulo rojo generalmente es el 97% de todo el oxígeno que necesitamos. Y el otro, solamente el 3% de oxígeno está de forma libre. Y lo que nosotros usamos es el de forma libre. ¿Ya? Entonces, no se olvide. Entonces, eso tiene que ver bastante cómo tú lo interpretas la saturación de oxígeno y la presión arterial de oxígeno a nivel sanguíneo. ¿Ya? Entonces, volviendo nosotros acá a la que nosotros estamos hablando de hipoxemia, la hipoxemia, cuando nosotros decimos que no, la saturación de oxígeno está a menos de 94 o menos de 92, ¿no? Que esto se correlaciona con una saturación no arterial de oxígeno, ¿no? A menos de 80 milímetros de mercurio. Y entonces, esa es la primera forma, ¿no? Que tú tienes que saber para que vamos a abordar esta insuficiencia respiratoria. Porque como les digo, o sea, la insuficiencia respiratoria te da un montón de enfermedades. Pero ¿cómo sabes qué enfermedades son y cómo le vas a abordar? Una forma es viendo, ¿no? Tú le ves a un paciente con disnea, con dificultad respiratoria, al toque le sacas el AGA. Y si tú ves en el AGA que hay hipoxemia, ya les dije que es hipoxemia, ¿no? Si hay hipoxemia, al toque te das cuenta si hay una hipercapnia. Que también si hay una hipoxemia y si hay hipercapnia. Si hay hipercapnia, hay una regla, ¿no? Y si no hay hipercapnia, también hay otra forma de cómo abordarlo. Pero lo más importante es que tú estés en una hipoxemia, ¿ya? Entonces, si tú estás con una hipoxemia y a la vez en el AGA te sale una hipercapnia, dice que sí, hay una hipercapnia, sí o sí, este paciente probablemente tenga una hipoventilación. Hipoventilación, o sea, no está entrando adecuadamente el oxígeno a nivel de las alvéolos. Hay una hipoventilación, ¿ya? Entonces, si tú ves, ¿no es cierto?, que hay una hipoxemia, hipercapnia, y si hay una hipercapnia, estamos hablando de una hipoventilación. Ahora, para ver si hay una hipoventilación, quieres saber si esta hipoventilación, esta alteración del intercambio gaseoso, es fuera o dentro del pulmón. Entonces, si es dentro del pulmón, el gradiente alveolo arterial va a estar aumentado, ¿ya? Pero si es fuera del pulmón, va a estar disminuido. Por eso aquí, si tú dices que es una hipoventilación, porque hay hipercapnia, hay una hipoventilación, ¿cómo te sale el gradiente alveolo arterial? Si el gradiente alveolo arterial está aumentado, sí, si está aumentado, hay varios mecanismos que te pueden dar este tipo de enfermedad. Pero si no está aumentado, no está aumentado, pero está reteniendo CO2, ¿qué quiere decir? Cuando hay una ventilación adecuada, puede haber una hipoventilación pura, una hipoventilación pura, ¿no? Y esa hipoventilación es porque algo está sucediendo que en el alveolo no está llegando adecuadamente el pulmón, nuevamente porque no está respirando bien, ¿no? Hipoventilación pura. Y uno de ellos, de las causas, es la intoxicación por benzodiazepinas. La intoxicación por benzodiazepinas. Y hay otras cosas más, también hay más que la vamos a ver posteriormente. Porque una de las causas de hipoventilación hay bastantes causas, principalmente si la insuficiencia respiratoria es aguda. Porque si es crónica, ¿ya? Va a haber hipercapnia.
Y generalmente cuando no hay hipercapnia, ¿no? Va a ser generalmente pura, ¿ya? Entonces, por otro lado, aquí estamos en una hipercapnia. Si hay hipercapnia, estamos diciendo que hay una hipoventilación. Y si hay hipoventilación, tanto que ves cómo está tu gradiente alveolo arterial, que normalmente este gradiente alveolo arterial tiene que ser menos de 15. Eso es en adultos jóvenes y eso puede estar incrementando o aumentando según la edad del paciente, que ya lo vamos a ver también posteriormente, ¿ya? Entonces, por otro lado, si dice que hay hipoxemia, pero no hay hipercapnia, acá dice no hay hipercapnia, al toque también fíjate cómo está el gradiente alveolo arterial. Si el gradiente alveolo arterial está aumentado, o sea, sí, si está aumentado, entonces quiere decir que vas a ponerle el oxígeno si corrige o no corrige el oxígeno, con el apoyo oxigenatorio que le vas a dar, ¿no? Entonces hay una hipoxemia, no hay hipercapnia y el gradiente alveolo arterial está aumentado. Entonces, si está aumentado, le pones oxígeno. Si con el oxígeno que le estás poniendo la hipoxemia, corrige la hipoxemia, entonces quiere decir que estás en una enfermedad que tiene una alteración de la BQ, ¿ya? Pero por otro lado, si A o B tienes una hipoxemia, no tienes hipercapnia y tu gradiente alveolo arterial sí está aumentado, le has corregido y no mejora, probablemente estés frente a un shunt, ¿ya? Pero si de repente tienes un paciente que está haciendo una hipoxemia, no hay hipercapnia, pero el gradiente alveolo arterial está normal. ¿Ven de qué estamos hablando? A las alteraciones de la atmósfera, pobre oxigenación atmosférica, a las personas que hacen, que van a las grandes alturas, lo que estábamos hablando justamente en la clase anterior, ¿no? Una disminución de la fracción inspiratoria de oxígeno, o sea, a nivel de altitud. Sorry, de acá, mira, altura le he puesto, ve, altitud debe ser, ¿ya? Por altitud, ¿ya? Entonces, si la gradiente alveolo arterial está normal, entonces probablemente sea por una hipoxemia o una insuficiencia respiratoria por disminución de la fracción inspiratoria de oxígeno. Otra causa que los que te producen shunt, ¿quién puede ser? El distrés respiratorio, ¿no? Las atelectasias, el edema agudo de pulmón, el TEP, cardiopatías congénitas. O sea, ¿qué quiere decir? Cuando es bien severo el compromiso a nivel de las arteriolas, ¿no? O a nivel del alveolo, por ejemplo, aquí en el distrés respiratorio está totalmente tomado todo el alveolo. O sea, ¿cómo le digo? Mm, el alveolo está lleno de agua. Entonces ya no hay nada de intercambio, por eso es un shunt. Igual en la telectasia se constriñe totalmente o sea, se constriñe totalmente el alveolo y no hay intercambio gaseoso. O sea, es severo. El edema agudo de pulmón igual, ¿no? Entonces, otro también es el tromboembolismo pulmonar cuando ya estamos hablando a nivel del flujo, ¿no? O cardiopatías congénitas también que te hacen que no haya un adecuado intercambio gaseoso y estos pacientes pues hacen suelto su insuficiencia respiratoria por una cardiopatía congénita. En cambio, en la alteración BQ, también estamos hablando de asma, estamos hablando también de neumonías, ¿ve? Alteraciones alveolares, neumonías. Pero a diferencia del shunt, cuando hay una alteración BQ, generalmente las neumonías no están agarrando todo el alveolo. Hay parte del alveolo que todavía hay intercambio gaseoso. No es tan severo como un shunt, como un edema agudo de pulmón cardiogénico, ¿no? Entonces aquí nosotros podemos decir que las neumonías muchas veces solamente están localizadas. Si bien está haciendo hipoxemia porque no le damos adecuadamente para la neumonía, pero con el antibiótico todo puede mejorar poco a poco y bajar esa hipoxemia o bajar esa insuficiencia respiratoria, ¿ya? Entonces, por eso que
Allá, mire, ve, alteraciones de la relación ventilación-perfusión, como hay alteraciones de la vía aérea, ¿no? A una alteración BQ te puede dar un asma, un EPOC, unas alteraciones de la difusión, una enfermedad intersticiales, y unas alteraciones a nivel alveolar, una neumonía, ¿ve? Entonces, estos cuatro mecanismos son muy importantes para nosotros hablar cuál es la fisiopatología de la insuficiencia cardíaca. Ya, pero todo esto comienza con una hipoxemia. Y si es hipercápnica o no, ya tú estás agarrando estas ramas, ¿no? Si está hipercápnica, hay que pedirle un gradiente alveolo arterial. Y muchas veces en el AGA está su gradiente alveolo arterial. Este es otro logarítmico, mire, ve, este es otro logaritmo. Bonito, mire, ve. Hay otra forma de, ¿cómo se llama?, de abordarlo, ¿no? La insuficiencia respiratoria, ¿no? Si tú estás frente a una insuficiencia respiratoria, tienes que ver si el gradiente alveolo arterial está aumentada o está normal. Eso es importante. Si el gradiente está aumentado o normal. Como le digo, generalmente es más de 10 en adultos jóvenes y más de 15 en adultos, ¿no? Un poquito más mayores, ¿no? Y que puede seguir subiendo según la edad, ¿no? Entonces, entonces, en esta insuficiencia respiratoria, si está aumentada la difusión alveolo arterial, si está aumentado, y como ya le dije, no, ver si responde o no responde al oxígeno. Si responde al oxígeno, probablemente te hace una alteración BQ o espacio muerto, como les dije, ¿no? Pero si si responde al oxígeno, o sea, acá, mejor dicho, ¿no? Se hacen otros exámenes también, ¿no? Si responde el oxígeno, pues son unas enfermedades, y si no responden también hay solamente hay una alteración en la difusión. En cambio, el otro es una alteración de la BQ, ¿no? Eso también, por ejemplo, si responde el oxígeno, vamos a ver, ¿no? ¿Qué tipo de enfermedades pueden ser? Y para que te ayude a diferenciar, nosotros necesitamos la función pulmonar cinética, que se está moviendo el pulmón, no es estática como una placa de tórax. Entonces, en estos pacientitos, ¿no? Se le dan, o sea, se le hace, por ejemplo, un estudio, ¿no? En este caso, por ejemplo, que estábamos hablando del DELCO, ¿no? Si el DELCO es normal, o sea, un estudio, ¿no? A nivel de la función respiratoria, si es normal, una alteración en la BQ, pero si el DELCO es bajo, probablemente hay una alteración en la difusión, no sé, realmente por un EPOC, por una enfermedad pulmonar intersticial o por X motivos, ¿no? Ahora, si de repente este gradiente alveolo arterial aumentada no responde al oxígeno, estamos hablando de frente a un shunt. Pero si tienes una insuficiencia respiratoria y esta insuficiencia respiratoria tiene un gradiente alveolo arterial normal, entonces tienes dos caminos, ¿no? Puede ser una hipercapnia por hipoventilación, lo que les estaba diciendo antes, por hipoventilación, o tiene una eucapnia o alcalosis respiratoria cuando hay una disminución de la presión inspiratoria de oxígeno, que ya lo tomamos ese ejemplo en la clase anterior. ¿Ya? Lo que nos decía, ¿no? Una disminución de la presión inspiratoria de oxígeno al subir las alturas, ¿no? También te da un tipo de insuficiencia respiratoria. Muy bien. Entonces aquí estábamos hablando de estas cinco causas de hipoxemia, los más comunes, ¿ve? Los más comunes, ¿no? La baja de presión inspiratoria de oxígeno por la altura, la hipoventilación. Esta hipoventilación, o sea, como no hay una ventilación adecuada, va a hacer que haya una insuficiencia respiratoria tipo 2. O sea, el tipo 2 es cuando, claro, el tipo 2 es cuando retiene CO2. Entonces, la hipoventilación a la larga te va a hacer una insuficiencia respiratoria tipo 2, ¿no? Otra causa también, como ya le hemos visto, de shunt, el espacio muerto, y el otro la difusión. Esas son las cinco primeras causas de una hipoxemia aguda. Aguda, crónica es otra cosa. En cambio, aguda son esas primeras cinco causas, lo más comunes. O sea, si tú tienes una insuficiencia respiratoria aguda, fíjate esas cinco causas. Cualquiera de esas puede ser, ¿no?
Pero no solamente eso, como les estaba diciendo, ¿no? Estas causas de hipoventilación puede ser que la alteración esté en el estímulo, o sea, en el cerebro, ¿no? Como ya le estaba diciendo, ¿no? Muchas veces el centro, así como estábamos hablando el otro día, ¿no? De las enfermedades de altura, cuando hay disminuye el oxígeno a nivel sanguíneo, ¿qué hacen los cuerpos aórticos? ¿No? Los quimiorreceptores hacen, ¿no? Al toque, dan aviso al cerebro y el cerebro pues manda a los otros órganos para que de una vez funcionen y no haya problemas, ¿no? Entonces, así, igualito. Entonces, estas alteraciones en el estímulo es cuando hay lesión a nivel generalmente cerebral o a nivel del tronco encefálico, ¿no? Alteraciones del estímulo que te pueden dar hipoventilación. Alteraciones en la conducción nerviosa, ¿no? Como ya les estaba diciendo antes, ¿no? En la conducción nerviosa, cuando hay ¿qué les puedo decir? Ah, el que los nervios estén alterados, por ejemplo, parálisis del nervio frénico, ¿no? O, por ejemplo, secundarias a alteraciones medulares. Generalmente las alteraciones medulares que van arriba de la C3 o C5, ¿no? C3, C5 es arriba. Y ahí nomás más arriba está pues el centro de la respiración. Entonces, si se altera, ¿no? Esos nervios, te va a dar pues una insuficiencia respiratoria, ¿no? Pero también no solamente queda ahí, puede tener alteraciones también en la placa neuromotora, por ejemplo, la miastenia gravis. La miastenia gravis también por una alteración del nervio, ¿no? Puede causar insuficiencia respiratoria. Otra causa, aparte de la miastenia gravis, puede darte una enfermedad amiotrófica lateral, ¿no? El ELA también te produce insuficiencia respiratoria, ¿no? Y a nivel, por ejemplo, muscular también tenemos, ¿no? Miopatías inflamatorias, ¿no? O distrofias musculares, que también es una alteración de una miopatía, ¿no? Y las mecánicas, por ejemplo. Aquí, por ejemplo, ¿no? Alteraciones de la pared torácica, ¿no? ¿A qué se refieren las alteraciones de la pared torácica? Por ejemplo, si tiene un paciente una lordosis o una xifosis así bien, bien marcada, va a ser que haya una hipoxemia o una hipoventilación en la hipoxemia, ¿no? Alteraciones también en el flujo sanguíneo, ¿no? Alteraciones en el flujo sanguíneo, ¿no? Que también te puede dar una insuficiencia respiratoria. ¿Ya? Entonces, como bien, estamos hablando de hipoventilación, el paciente no está durmiendo adecuadamente o no duerme como debe de ser, estos hacen retención de CO2, producen más CO2, porque al tener hipoventilación, estos hacen una respiración anaerobia. Y en la respiración anaerobia, pues, ¿no? Te puede ser que aumenta la producción de CO2. Ya, otras causas. ¿Cuáles son las otras causas de producción de CO2? ¿Qué es las más? No es tan común, no es tan común, pero puedes encontrarlo, por ejemplo, en pacientes quemados. En pacientes quemados, ¿no? Ahí es el aumento del CO2, ¿no? Por la inhalación. Entonces, puede estar aumentado, ¿no? El CO2. La sepsis también produce aumento de CO2. La agitación, el ejercicio, la hipertermia maligna, ¿no? Los temblores, convulsiones, o sea, son varias causas que te pueden hacer aumento de dióxido de carbono. ¿Ya? Aquí hablamos ahora, este es uno de los más importantes, ¿no? Aquí hablamos ahora de la clasificación, chicos, de la clasificación. Entonces, este es importante, ¿no? No, hay una insuficiencia respiratoria tipo 1 y tipo 2 y mixta, mixta, ¿ya? Entonces, aquí generalmente la clasificación es por medio de su fisiopatología, de su clínica y su etiología, ¿ya? Y su etiología. Entonces, si nosotros estamos hablando de la fisiopatología por una insuficiencia respiratoria tipo 1, ¿qué vamos a encontrar en el AGA? ¿No? Una presión parcial de oxígeno disminuido. Los dos están disminuidos, mira, ve. Tipo 1, tipo 2, ¿no? La tipo 2 también es cuando está aumentado el dióxido de carbono, ¿no? Que ahora vamos a ver acá. ¿No? Insuficiencia respiratoria tipo 1 y tipo 2. La tipo 1 es hipoxémica, que solamente está disminuido el oxígeno, ¿no? A nivel de sangre, la presión parcial de oxígeno está disminuido, ¿no? Y no hay hipercapnia.
¿no? Pero cuando es insuficiencia respiratoria tipo 2, ahí sí. Puede estar disminuido también la presión arterial de oxígeno, como no, pero sí o sí la presión parcial de dióxido de carbono sí está incrementado, ¿no? Eso sí está incrementado. Entonces, ¿no? Y al estar incrementado, ¿no? Nosotros vamos a decir que generalmente en una insuficiencia respiratoria tipo 1 está aumentado, ¿no? La gradiente alveolo arterial, pero no necesariamente, chicos, ¿ah? No necesariamente. Generalmente sí está aumentado, pero viendo la causa puede estar normal, ¿ya? Y en el tipo 2 que también está disminuido, puede estar disminuido, puede estar normal en la presión parcial ¿no? De oxígeno, no, puede estar normal también, pero eso sí, la presión arterial de dióxido de carbono sí está aumentada. Eso sí, o sea, es de cajón, ¿no? Y ahí el gradiente alveolar arterial puede estar normal o puede estar un poquito elevado, porque le molesta un ratito. Un ratito, chicos, un ratito, no me corten. Sí, sí, ujú, sí, llévalo. Ya, ya, chicos, a ver, ya, entonces como les iba diciendo, ¿no? Lo más importante es que ustedes fisiopatológicamente encuentran esta insuficiencia respiratoria tipo 1, tipo 2 o mixto. Mixto nosotros estamos hablando cuando son la mezcla de los dos, ¿no? Cuando hay una hipoxemia, o sea, hay una presión parcial de oxígeno disminuido y una presión arterial de dióxido de carbono aumentada, o sea, los dos. Cuando los dos son juntos, entonces ahí estamos hablando de mixto, ¿ya? Pero también por otra parte se puede clasificar clínicamente aguda o crónica, ¿no? ¿Cómo nosotros catalogamos si es una insuficiencia aguda y una insuficiencia crónica? Eso es muy importante, chicos, y esto nos vamos aquí en el costadito. Generalmente cuando estamos hablando de una insuficiencia respiratoria, tiene que ver bastante el pH. Si el pH, ¿no? Aquí como dice, ¿no? Mira, que dense cuenta, chicos, aquí, mira, ve. Insuficiencia respiratoria crónica, insuficiencia respiratoria crónica reagudizada y una insuficiencia respiratoria aguda. La aguda generalmente no se ha compensado el pH. En cambio, en la crónica sí, muchas veces, pero no siempre. Y cuando tú ves nomás, por ejemplo, un AGA, tú ves, el pH en cualquiera de los dos puede estar normal. Puede estar normal el pH, pero en la insuficiencia respiratoria crónica, en la crónica, como le digo, chicos, si el pH está normal, es porque de repente ya se compensó. Si se compensó, ¿qué quiere decir? Que hubo una insuficiencia respiratoria crónica, pero si hay una insuficiencia respiratoria, va a haber una alcalosis metabólica para que compense. Entonces, si va a haber una alcalosis metabólica, el bicarbonato va a estar aumentado. Entonces, en todo paciente con insuficiencia respiratoria crónica, el pH va a estar normal, pero el bicarbonato va a estar aumentado. Esa es una característica de la insuficiencia respiratoria crónica, o sea, está compensando, ¿ya? Por el otro lado, si nosotros vemos un pH también normal, pero el bicarbonato también está normal, no hay compensación, entonces es una insuficiencia respiratoria aguda, aguda. Entonces, entre la aguda y la crónica, te va a ayudar bastante a decidir el bicarbonato. Si el bicarbonato está alto, es crónica, pero si el bicarbonato está normal, es aguda, es aguda, ¿ya? Y nosotros cuando decimos una insuficiencia renal o insuficiencia respiratoria crónica reagudizada, como es crónica,
el bicarbonato va a estar alto, pero el pH va a estar bajo, ¿ve? No se ha descompensado. Pero esta es una insuficiencia renal crónica reagudizada. ¿Por qué? Porque el pH ha movido. Normalmente el pH es normal, ¿sí o no? ¿Ve? El pH es normal en una insuficiencia respiratoria crónica. Pero si ya ha disminuido, ya puede ser entonces una crónica reagudizada si el bicarbonato está alto, ¿no? Bicarbonato está alto. Y entonces este es importante, ¿no? Nosotros para decir cuándo es una insuficiencia respiratoria crónica y el otro es aguda, ¿no? Y el otro es la insuficiencia respiratoria crónica reagudizada. Y según las características, ¿no? De los gases, es tipo 1, tipo 2. Ahora, chicos, ya no se habla de tipo 3 o de tipo 4, pero a veces esto le he puesto porque de repente alguien les pregunte. Pero ya en la última guía de insuficiencia respiratoria ya no está tipo 3 ni tipo 4. Solamente es tipo 1, tipo 2 y mixto, nada más, ¿no? Y más que nada, si esto es tipo 3 o tipo 4 es dependiendo dónde esté el paciente o qué tratamiento está recibiendo, ¿no? Como dicen, si es tipo 1, netamente es hipoxemia, solamente hay hipoxemia. Pero si es tipo 2, va a haber hipercapnia, ¿ve? Hipercapnia, o sea, la presión arterial de dióxido de carbono va a estar elevado, como y después puede estar elevado y a la vez también la presión parcial de oxígeno puede estar disminuido o puede estar normal. Pero cuando es mixto, mixto es tipo 2 o tipo 3 generalmente, tipo 3 o tipo 4, ¿no? Mixto es cuando hay insuficiencia respiratoria 1 y 2 juntos en un paciente. Ya que nosotros hablamos de insuficiencia, ¿cómo se llama? Ah, ¿A qué hablamos nosotros de insuficiencia respiratoria tipo 3? Es dependiendo del contexto donde esté el paciente, ¿no? Si el paciente es una persona que se ha operado y está haciendo insuficiencia respiratoria, pero como estás frente a una operación, me dices, este es un tipo 3, pero generalmente estos pacientes están haciendo insuficiencia respiratoria mixta, ¿no? En un paciente perioperatorio. Y cuando le dices 4, cuando hay una insuficiencia respiratoria más un shock o hipoperfusión severa. Entonces eso, una insuficiencia respiratoria frente a una falla cardíaca o una hipoperfusión, estamos hablando de tipo 4. Pero más que nada es como le digo, es por el contexto nada más, ¿no? ¿No? Lo que nosotros tenemos que llevarnos a la casita es que es una insuficiencia respiratoria tipo 1, 2 o mixta, ¿ya? O mixta. Muy bien. Entonces, ahora parte, ¿no? Según los mecanismos fisiopatológicos, esto ya lo hemos hablado, que es muy importante, ¿no? Por disminución de la fracción de oxígeno, la hipoventilación, de repente más adelante tengo unas diapositivas sobre la hipoventilación, alteraciones de la difusión, cuando en el BQ, no, difusión es el intercambio gaseoso, perdón, es el intercambio gaseoso, ¿no? El otro es alteraciones en la relación ventilación-perfusión, ¿no? O el efecto Shunt, ¿no? El efecto Shunt. Es que eso ya lo hemos conversado, ¿no? De repente aquí para aclarar un poquito más la función respiratoria, ¿no? Si la presión arterial de oxígeno está normal, no hay problema, pero si está disminuido, te estás hablando probablemente de una insuficiencia respiratoria. Y si estás hablando de una insuficiencia respiratoria, si la presión arterial de dióxido de carbono es normal, es tipo 1. Si está aumentado, es tipo 2. Pero si la presión parcial de dióxido de carbono está disminuido, ¿no? Está disminuido, probablemente estés hablando de una insuficiencia respiratoria tipo 1. Ya en el 2 le dije, ¿no? En el tipo 2 sí o sí, la presión parcial de dióxido de carbono sí tiene que estar aumentada. Acá hay otra clasificación, ¿no? Hay otra clasificación. En esta clasificación estamos hablando de severidad, ¿no? La severidad que puede ser, no sé, un leve, moderado, severo, según el PAFI, ¿no? Según el PAFI. Entonces aquí, por ejemplo, en el PAFI, algunas literaturas a veces han cambiado un poquito, ¿no? Pero este es lo más común que nosotros estamos viendo, que también se ve en el hospital, de 200 a 300, el PAFI es leve, ¿no? Y de 100 a 200 es moderado y menos de 100 el PAFI es severo. El tipo 1, mira, acá es importante, chicos, mira esto, ¿ves? Esto me gusta esta grafiquita, por eso que lo saqué. Esto es la severidad.
pero esta es la cronicidad. La cronicidad. Cuando hay una insuficiencia respiratoria tipo 1, pero tú estás frente a una policitemia, o sea, ha aumentado los glóbulos rojos, quiere decir que esta insuficiencia respiratoria no es aguda, es crónica. Crónica, cronicidad. Si tú tienes una insuficiencia respiratoria tipo 2, pero hay compensación del gradiente alveolar arterial, también al toque tú dices que es crónica. ¿Ya? Muy bien. Ahora vamos a hablar de la clínica, ¿no? La clínica está bonito, pero acá mira, ve, o sea, lo más importante que lo que tú tienes que ver es si si en esta clínica, ¿no? Hay disnea, hay taquipnia, tiraje costal, aleteo nasal, ¿no? Hay una respiración paradójica, tóraco-abdominal. ¿Qué quiere decir esta respiración paradójica tórico-abdominal? Que es al revés lo que hace el diafragma en el momento de la respiración. ¿A qué se refiere respiración paradójica? Eso es importante, ¿no? Entonces, en esta respiración paradójica decimos que normalmente cuando tú inhalas, inhalas, entonces el diafragma desciende, el diafragma desciende. Y cuando exhalas, el diafragma vuelve a su lugar. Eso es lo normal. No, tú inhalas, el diafragma se distiende, o sea, no baja, no baja. Y cuando ya tú exhalas, otra vuelta vuelve a subir el diafragma. Eso es lo normal. Pero ¿qué es en una respiración paradójica? En una respiración paradójica, cuando tú inhalas, ¿ya? Inhalas, tomas aire, el diafragma también se contrae, se va hacia el tórax, que normalmente no debe ser así, ¿sí o no? Normalmente ellos tienen que bajar, pero el tórax es el diafragma, se va hacia el tórax. Y cuando exhala, también el diafragma se dilata, o sea, va hacia su lado basal. ¿Ya? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Cuando tú respiras, disminuyes, ¿no? El abdomen y cuando exhalas, aumenta tu abdomen. Eso es una respiración paradójica y es muy peligroso, ¿ya? Y también es el uso de músculos accesorios, ¿no? El uso de músculos accesorios, cuando hay una respiración paradójica, cuando hay un aleteo nasal, ahí sí estamos hablando de una insuficiencia respiratoria severa. ¿Ya? Pero las manifestaciones de la hipoxemia y las manifestaciones de la hipercapnia también están presentes, ¿no? A nivel del neurológico, ¿no? ¿Qué cosa se presenta? Cefalea, porque el CO2 está elevado, cambios en el juicio, en la personalidad, están inestables los pacientes, hay insomnio, inquietud, convulsiones, ¿no? ¿Por qué? Porque o sea, no hay un adecuado flujo de oxígeno, ¿no? A nivel de los tejidos, ¿no? Y a nivel cardiovascular hay taquicardia, hipertensión, ¿no? Hay bradicardia también, o también puede haber hipotensión, ¿no? Cuando estamos hablando frente a estas patologías. Ahora, en unas manifestaciones hipercápnicas, lo más común es la diaforesis, la hipertensión intracraneal, ¿no? Las asterexis, mioclonías, somnolencia y hasta coma te puede dar un paciente con una hipercapnia. Por eso, el manejo del oxígeno y del dióxido de carbono hay que tener mucho cuidado, porque si tú, por ejemplo, en un paciente que es un EPOC o un EPIT que requiere poco oxígeno, pero como tú llegas a la emergencia, el paciente está desaturando, ¿no? Al toque vienen las enfermeras y le ponen ¡boom! El oxígeno a 100%, ¿no? Y después los pacientes ya no despiertan ya. Es porque ha aumentado el dióxido de carbono a nivel cerebral y eso los ha hecho dormir. Y si ese sueño es muy, muy, muy profundo, ¿ya? Puedes llegar a convulsiones. A nivel cardiovascular va a haber hipertensión arterial y también pulmonar, ¿no? Como también puede haber hipotensión dependiendo del contexto en que esté el paciente. Eso sí es importante, depende del contexto. En la presentación clínica vamos a tener disnea, ¿no? Signos, ¿ah? La disnea es no es catalogado bien como síntoma o signo, ¿no? En sí la disnea tú no puedes catalogarlo, tienes que poner un pulso oxímetro, ¿no? Pero si ya tienes un pulso oxímetro que te esté midiendo la disnea, por eso se le dice también un signo.
¿no? Pero bueno, en todo paciente es una disnea y unos signos de dificultad respiratoria. ¿Cómo tú sabes que hay dificultad respiratoria? Uno de ellos que al respirar, ¿no? Se elevan los músculos costales. Luego de eso, si empeora, no hay tratamiento, eleva el intercambio costal, ¿no? Y si pese a eso no hay tratamiento, la disnea está peor, más severa, ¿no? Que hacerle, ¿cómo se llama? Ya hay compromiso ya de las supraclaviculares. Y al final una disecesión tóraco-abdominal. Pero, como les digo, es importante bastante ver la causa de la insuficiencia respiratoria, ¿no? Y aquí está, por ejemplo, este cuadrito, mire, ve, características clínicas de insuficiencia respiratoria, no del sistema respiratorio. Cuando hay una hipoxemia y cuando hay una hipercapnia, ve. En la hipoxemia generalmente va a haber ansiedad, alteraciones del estado mental, ¿ah? No es alteraciones de conciencia, es alteraciones del estado mental. O sea, uno está un poquito distraída, ¿no? O sea, está. Entonces, solamente es el estado anímico más que nada, ¿no? Alteraciones del estado mental. Puede haber convulsiones, coma, mira, ve, a nivel cardiovascular, taquicardias, bradicardias, ¿no? Función respiratoria también, el uso de los músculos accesorios y características generales como la cianosis y la diaforesis, ¿no? En cambio, en la hipercapnia va a haber somnolencia y letargia. En ellos sí están más riesgo de hacer convulsiones o tener una muerte súbita, ¿ya? Entonces nos vamos en cuenta que tiene somnolencia, letargia, asterexis, inquietud, dificultad para hablar, ¿no? Disminución del nivel de conciencia. Aquí sí hay disminución del nivel de conciencia. En cambio, cuando hay una hipoxemia, nada más cuando está bajo los glóbulos blancos, perdón, bajo ¿qué les digo? El dióxido de carbono, o sea, está bajo el oxígeno, pero está también normal el dióxido de carbono, entonces no va a ser, solamente va a haber alteraciones del estado mental, ¿no? Como una ira tipo 1. En cambio, ira tipo 2 es cuando el bicarbonato sí o sí está elevado, ¿no? Y uno de ellos dice, ¿no? Está haciendo, ¿no? Hay una obstrucción de repente de las vías aéreas, ¿no? O estrechamiento, ¿no? Estidor, sibilancia, también de repente por cuerpos extraños, ¿no? O sea, simplemente es retención del CO2 a nivel del agar. Esa es una hipercapnia, ¿ya? Y lo más importante de todo esto es el manejo de la disnea. Por eso a los pacientes tienes que ponerle bastante oxígeno. ¿No? Esta falla cardíaca también, o sea, mejor dicho, esta insuficiencia respiratoria puede ser por una falla cardíaca, ¿no? Entonces tienes que escuchar con tu pacientito para ver si esa disnea no es una falla cardíaca o es propio del problema pulmonar que tiene tu paciente, ¿no? Entonces, ¿qué es la disnea? Es una sensación subjetiva de falta de aire y dificultad para respirar. El paciente realiza un esfuerzo respiratorio superior al metabolismo requerido para la actividad de estas de lo que se está realizando, ¿no? ¿Y cuáles son la clasificación de la disnea? Según esta clasificación de la disnea del Medical Research Council, ¿no? Entonces, esta clasificación es ya de antigua, es de antes, ¿no? Pero te ayuda un montón para ver más que nada la funcionalidad del paciente, ¿no? Si ya de repente es un paciente que hace disnea al realizar mínimos esfuerzos o de la actividad diaria domiciliaria, ¿no? O sea, en Disney ya casi tiene que estar que casi en reposo y ese es grado 4, ¿no? Y grado 0 es una disnea al realizar actividades físicas muy intensas, ¿no? O sea, cuando hay una actividad física muy intensa le dicen hay disnea, ¿no? A diferencia del 4 es que inclusive se quiere levantar, quiere poner su media y se le está dando disnea. Ese es más peligroso, ¿no es cierto? Aquí está, mira, ¿cómo lo vamos a abordar esta insuficiencia respiratoria? ¿De qué forma lo vamos a abordar? ¿Ya? Entonces, el abordaje, si bien nosotros sabemos que es bastante complejo porque tenemos que buscar cuál es la causa, ¿ya? Entonces, el abordaje te va a ayudar un montón, como yo les digo a los chicos, es la historia clínica. Sin historia clínica no vamos a hacer nada. Como es una insuficiencia respiratoria, no, estamos hablando de todo, general insuficiencia respiratoria. Esta insuficiencia respiratoria puede ser oncológica, puede ser cardiológica, puede ser infecciosa, puede ser micótica, uff, un montón de causas. Para que nosotros llegamos a un abordaje, generalmente no hacemos una buena historia,
clínica, ¿no? Entonces, al hacer una historia clínica, le sacas le pones el saturómetro y en el saturómetro te está saturando menos de, no, da que ponerle menos de 60, ¿ya? Menos de 60, entonces probablemente te hacen una insuficiencia respiratoria. Entonces, tomas el AGA, monitorización del pulso oxímetro, que es muy importante. Y también eso me doy cuenta, chicos, cuando nosotros pasamos la visita, ¿no? Y nuestros compañeros van a la visita, le están poniendo el pulso oxímetro en el pacientito, ¿no? Bonito. Ellos, inclusive conmigo cuando pasamos la visita, le digo, ¿no? Chicos, ustedes ven paciente con oxígeno, con cánula binasal, pongan el pulso oxímetro, ¿no? Entonces los compañeritos van entusiasmados, ven al paciente con oxígeno o si no por apoyo oxigenatoria y ¡pum! Le están poniendo el pulso oxímetro, ¿no? Eso es lo mejor que pueden hacer. Entonces, le ponen el pulso oxímetro y ahí ven cuando está saturando. Entonces, a veces el error de nosotros es le ponemos el oxígeno y al toque le sacamos. Eso no te está midiendo en ese momento, el pulsioxímetro no te está midiendo la saturación de tu paciente. Está mirando la saturación del paciente anterior. Entonces ahí puede haber equivocación. Entonces yo les sugiero que cuando ponen el oxígeno, esperen siquiera un minutito. Esperen un minuto, ya cosa que una vez que tú ves exactamente cuánto está el oxígeno, cuánto está la saturación, la frecuencia cardíaca, eso sí probablemente sea tuyo, ¿ya? Pero no le quiten y saquen nomás el pulso oxímetro. Eso no está bien. Mínimo un minuto, aunque la literatura dice 2 minutos, ¿no? 2 minutos tienen que estar el pulsiosímetro en el dedo del paciente para que te dé su verdadera alimentación. Ahora, el otro abordaje es la radiografía de tórax, que también es muy importante. ¿Por qué una radiografía de tórax? Porque es lo más común que vas a encontrar. Una tomografía, así nomás no vas a encontrar, ¿no? Un estudio funcional del pulmón que nos gustaría todos tenerlo, no lo tenemos. En Lima hay, no en todos, solo en algunos lugares. Entonces, pero como tú quieres un abordaje así de la insuficiencia respiratoria, le estoy dejando lo que pueden encontrar en sus servicios, ¿no? Y aparte de eso, sacar una radiología de tórax, sacar un problema hemático para ver en la parte hematológica, ¿no? Si hay una infección o se está anidando una infección, ¿no? Electrolitos también para ver, porque si los electrolitos están alterados, te va a ayudar más a tener insuficiencia respiratoria, ¿no? Y también ver cómo está la función renal, porque si bien nosotros sabemos en la insuficiencia respiratoria cuál es la causa, si no hay adecuadamente líquido de los residentes, pacientes van a terminar pues con falla renal, ¿no? Entonces, por eso no hay que ver cuadros hemáticos, electrolitos y función renal. Y también, no según tu sospecha, ya pedir otros exámenes. Ahora, aquí está, mira, chicos, ve. ¿Cómo tú mides? Este es el abordaje, ¿ah? ¿Cómo tú mides el gradiente alveolar arterial? ¿No? El gradiente alveolar arterial se saca, ¿no? Haciendo la diferencia entre la presión alveolar de oxígeno menos la presión arterial de oxígeno, ¿no? Y dice que para adultos jóvenes, ese gradiente alveolar arterial es menos de 10. Yo escuché menos de 15, pero esto también se va aumentando según la edad, ¿no? Acá dice, mire, ve, aquí está la relación, o sea, la presión no, alveolo arterial del oxígeno, ahí está la nota de cada uno, ¿no? ¿Cuánto es? Y aquí también, ¿y cómo tú sacas la presión arterial de oxígeno? Aquí está, ve, la presión arterial de oxígeno, el FiO2 que es 0,21 y la presión parcial de oxígeno que es, perdón, la presión atmosférica, ¿no? Del oxígeno es más o menos ¿cuánto, chicos? La presión atmosférica es 760 milímetros de mercurio, ¿no? Entonces tú le pones ahí 0,21 por 0,74, 0,70. No, este es 0,21 por la presión atmosférica que es 570, no, 760 a nivel del mar y la presión parcial de, de agua que es 47, es una constante, ¿no? Y este valor nosotros lo sacamos por medio de
de la presión arterial que sale del dióxido de carbono que sale del agua. No, que sale, por ejemplo, de los electrolitos del AGA que le hemos sacado, ¿no? Entonces, con esta fórmula de la presión arterial de dióxido de carbono uniéndole aquí a la presión arterial de oxígeno, ¿no? De repente hay un poquito para saber cuánto está la presión arterial, presión alveolo arterial de oxígeno. Y aquí es importante lo que les estaba diciendo, ¿ve? En los adultos jóvenes, la gradiente normalmente es menos de 10, en algunas literaturas digo menos de 15, ¿no? Pero esto sí sabemos que fisiopatológicamente aumenta con la edad. Y la fórmula, o sea, cuando tú quieres saber cuánto sería su valor esperado de su gradiente alveolo arterial, ¿cuánto? Porque según la edad va aumentando, ¿sí o no? Pero ¿cuánto va a aumentar? ¿Cuándo tú dices que está aumentado o está disminuido? Entonces, para ver según la edad, tú le sacas este valor. Edad sobre 4 más 4. Ese es su valor esperado según su edad, un gradiente alveolo arterial, ¿no? Pero como dice también, aparte de eso es la fórmula, ¿no? En cambio, en los adultos jóvenes, generalmente hay una disminución del... Pero eso sí, generalmente cuando ya los pacientes están más de 40 o 45 años, chicos, generalmente el gradiente alveolo arterial es ya menos de 50. Y es cuando ya hay perdón, menos de 15, menos de 15. Pero ya el paciente cuando es más de 60, 65 años, ya inclusive, como dicen, ¿no? Aumenta esta gradiente alveolo arterial. Y eso lo vamos a sacar con esta edad sobre 4 más 4. ¿Ya? Pero también hay pacientitos, por ejemplo, espera. Ay, ¿dónde están? Uy, ya, ya que está, apareció. Ya. Pero también hay, como les digo, si el paciente está con oxígeno, y pues tú quieres sacar el gradiente alveolo arterial con esta fórmula, ¿no? Esta fórmula que tiene la edad sobre 4 más 4 más el 50% de la presión inspiratoria de oxígeno. Y esta presión inspiratoria de oxígeno debe ser en valores absolutos, no en porcentaje, para que le salga. Entonces, con eso nosotros podemos sacar cuánto es la presión arterial, alveolo arterial de oxígeno, cuánto es en los jóvenes, cuánto es en los adultos mayores, ¿no? Y si ambos utilizan el oxígeno, también ahí tenemos uno, ¿no? Que te ayuda, es una fórmula que te ayuda a sacar el gradiente alveolo arterial según la edad. Ujú, ujú, ujú. Un momento, muchachos, un favor. Voy a tomar un poquito de agüita. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Alguna pregunta? ¿O todo bien? Por ahora no, doctora. Está bien, ¿no? Ninguna, doctora. Sí. Ya. Sí, Espero que estén despiertos, chicos, ¿ah? El agua es rico. Ya está. Ya, entonces, muy bien. Entonces, esas fórmulas. Ah, lo que también me estaba olvidando decirles. Esta fórmula para ajustar el gradiente alveolo arterial generalmente no es más fidedigno, sino va a ser un poquito más verdadero si a nivel pulmonar no tienes ninguna patología, ¿ya? O sea, si tu pulmoncito es limpio, si tu pulmoncito está sano, ¿no? Ahí estas fórmulas según el ajuste por la edad, ¿no? Las fórmulas de la presión de la gradiente alveolo arterial, estas fórmulas casi te va a dar mm, un valor real, pero si tu pulmoncito está sano. Si ya tienes una patología de fondo pulmonar, ya no te ayuda mucho.
Ya no. Puede haber ¿cómo se llama? Un poquito de, mm, ¿cómo se llama esto? Puede haber ah, sesgos, ¿no? Puede haber sesgo, ¿ya? Pero esto te va a funcionar si tu pulmoncito está limpio, ¿ya? Pero al ver que cuando tenemos un pulmón alterado y no sabemos cómo ver cuánto debe ser su gradiente alveolar arterial, pues utilizamos esto, ¿no? Y de todos modos, viendo la clínica, todo, nosotros te decimos, ¿no? Generalmente el gradiente alveolar arterial en en los adultos de 60 años a más, generalmente es menos de 40, ¿no? En cambio, en los adultos jóvenes es menos de 20 o menos de 15 menos de 15 en un varón y menos de 20 en una mujer. Y si son jovencitos, jovencitos, menos de 10, ¿ya? Pero es un parámetro que más o menos puede alterarse con la edad, como les estoy diciendo, ¿ya? ¿Y cuál es el manejo? Este es importante, chicos. ¿Cuál es el manejo de este paciente con insuficiencia respiratoria? Ah, el manejo es dependiendo cuál es la etiología. ¿Cuál es la etiología? Por ejemplo, hay tres pilares, ¿no? Tres pilares que tienes ver en un manejo de la insuficiencia respiratoria. Uno de ellos es manejar la oxigenación, o sea, sí o sí. El otro es reducir el daño pulmonar, como sea. Si no manejamos adecuadamente la oxigenación, ¿no? O no manejamos adecuadamente la causa de la insuficiencia respiratoria, va a haber daño pulmonar. Por ejemplo, uno que bastante común vemos en hospitalización es las bronquiectasias, ¿no? Tú le sacas una tomografía por X motivos que haya llegado al hospital, le sacas una tomografía y tiene bronquiectasias, ¿no? Y las bronquiectasias son generalmente causas por muchas causas, ¿no? Pero una de las más comunes es unas infecciones no tratadas adecuadamente, ¿no? Entonces hay que tratar de reducir ese daño pulmonar. Y el otro, buscar la etiología, como ya les dije, ¿no? Si tú no buscas la etiología, no vas a poderlo manejar el paciente. Y si lo manejas, lo vas a manejar mal, ¿no? Y si esta insuficiencia respiratoria estás frente a una infección, pues a darle antibiótico, ¿no? Antibiótico si se requiere, como dices, si hay una infección, hay fiebre, todo lo demás, entonces dale antibiótico. Y no solo eso. Cuando hay una insuficiencia respiratoria por cualquier causa que sea una enfermedad infecciosa, inmunológica o oncológica, generalmente el paciente bota bastantes secreciones, aspiración de secreciones. Hemos tenido pacientes, no gracias a Dios en este año, no hace más o menos 5 años, que muchos pacientes con neumonías severas o insuficiencias respiratorias que recién han pasado de UCI al piso, se morían. ¿Por qué se morían? Porque no había un manejo adecuado de las secreciones. Estos pacientitos hacen bastante flema, botan bastante flema. Y si tú no sabes manejar esas secreciones, vas a empeorar y el paciente puede fallecer, ¿no? Y por otro, por ejemplo, si hay una insuficiencia respiratoria por ah, que les digo, por un paciente que tiene asma, entonces, ¿qué vas a dar el tratamiento? Broncodilataciones. Entonces, la broncodilatación sí se requiere y dependiendo qué enfermedad es, ¿no? El manejo de las secreciones, el antibiótico si es necesario, y el otro es manejar el oxígeno, la oxigenoterapia, ¿no? Entonces, como dijo, ¿no? Uno de los pilares del manejo es la oxigenoterapia. Esto es importante, chicos. Esto es muy importante. Ya, la cabeza, la primera, ¿ya? Entonces, está indicado en todos los pacientes que tienen una insuficiencia respiratoria, que tienen hipoxemia, ¿no? Y estos varían según, ¿no? Si es alto flujo, bajo flujo, si es una ventilación mecánica o es una ventilación invasiva. Estos, estos apoyos oxigenatorios van dependiendo cuál severo sea la insuficiencia respiratoria, ¿no? Para darle estos apoyos oxigenatorios, ¿no? Los de bajo flujo, estamos hablando pues de cánulas binasales, de mascarillas, ¿no? Inclusive hay unas mascarillas sin apoyo oxigenatorio y hay unos con apoyo oxigenatorio. Aquí ya no tiene aparentemente apoyo oxigenatorio, ¿no?
Entonces, esos son el de bajo flujo, ¿no? El de alto flujo es de, por ejemplo, la mascarilla Venturi. ¿Cuál es la diferencia entre un equipo de bajo flujo y de alto flujo? O sea, ¿cuál es la diferencia? ¿No? Yo también no sabía la diferencia, o sea, yo también decía, no, pero ¿cuál es la diferencia entre un bajo flujo? Solamente darle un oxígeno y el otro le das un poquito más de oxígeno, ¿eso nomás será la diferencia? No, no, no. Justo estaba leyendo un artículo, qué bonito me explicó, o sea, me dejó que entender, ¿no? ¿Por qué le dicen alto flujo y bajo flujo? Generalmente los de bajo flujo, ellos inhalan netamente oxígeno de lo que le está, la cantidad que le estamos dando y no reciben oxígeno del medio. Bueno, si tú le pones del medio ambiente, perdón. Por ejemplo, si tú le pones cánula binasal, ellos están respirando con el oxígeno que tú le estás dando del equipo, ¿no? Le estás apoyando el oxígeno. Pero también este paciente está recibiendo aire del ambiente, porque solamente es la cánula binasal y hay huequitos, ¿no? Entonces recibe de la máquina y también recibe del medio ambiente. O sea, no hay un buen control del oxígeno. No hay un adecuado control de oxígeno, o sea, como puede ingresar bastante, como puede salir poquito. A eso se le llama bajo flujo, cuando no hay una administración de oxígeno bien regulado por el paciente, o sea, por el personal médico. En cambio, en el alto flujo, ahí sí, no hay oxígeno que salga de afuera. Todo es hermético, todo es cerrado. Y la cantidad de oxígeno que tú le das en estos pacientes es más fidedigno. No es como en la cánula binasal, en la mascarilla que tú le inhalas, o sea, le das oxígeno al apoyo, pero también está viniendo sangre, este oxígeno de afuera. En los de alto flujo, no. En los de alto flujo es netamente ellos inhalan el oxígeno que se le da, ¿no? Que se le da, ¿no es cierto? Y después de eso ya viene la ventilación mecánica no invasiva y otra es la ventilación mecánica invasiva. Entonces, de menor a mayor, ¿no? Y el otro es la oxigenación mecánica extracorpórea, ¿no? Eso generalmente es en pacientes que hacen trasplantes renales, ¿no? Hacen trasplantes renales, mm, ¿qué más? Por ejemplo, los que tienen un accidente de tránsito que está bien lesionado los pulmones o de repente tiene, ¿cómo se llama Ay, se me fue de la mente. Cuando hay, mejor dicho, a nivel pulmonar, cuando hay bastantes lesiones rotas, tórax inestable. Cuando hay tórax inestable el paciente, entonces ahí utilizan a veces la oxigenación mecánica extracorpórea, ¿no? Y aparte de toditito esto del flujo, de hablar aparte del flujo, es muy importante manejar la agitación, la fiebre y el dolor, porque la agitación, la fiebre y el dolor te va a empeorar la insuficiencia respiratoria, ¿no? Aquí, por ejemplo, mira la oxigenoterapia, ¿ve? En la oxigenoterapia, cuando es de bajo flujo y alto flujo. En el de bajo flujo, ¿en dónde lo vamos a usar? En insuficiencia respiratoria tipo 1, ¿no? Pero cuando ahí le pones cánula, mascarilla y no mejora, generalmente a veces se le da mascarilla, ¿no? De no reinhalación. Esta es una mascarilla de no reinhalación. ¿Por qué no reinhalación? Porque ellos botan. El dióxido de carbono bota, pero no regresa. El aire está bien hermético, mira, no puede, no sale ni entre el aire, ve. Es bien hermético, ¿no? Y la presión parcial de dióxido de carbono no regresa, mira, es unidireccional. Ujú. Entonces, esta es la característica. En cambio, en las mascarillas con bolsa de reservorio, pero inhalatorias, puede recibir también el oxígeno del aire, ¿no? Como acá dice, ¿no? La mascarilla no inhalación es un dispositivo médico de alto flujo diseñado para administrar altas concentraciones de oxígeno. No, cuenta con una bolsa de reservorio y válvulas unidireccionales, o sea, deja salir nomás el CO2, no deja regresar. No, que evitan que el paciente inhale aire o dióxido de carbono exhalado. Las indicaciones en pacientes con hipoxemia grave, emergencias médicas, intoxicaciones o por monóxido de carbono.
El flujo oxigenatorio generalmente estaba de 10 a 15 litros, no menos, ¿no? Para que generalmente sature de 90 a 100, ¿no? por ciento de, de la cantidad, ¿no? que han mandado, ¿no? Entonces, no se olviden, cuando es máscara de reservorio no inhalatorias, más o menos de 10 a 15 litros, no menos. Y las ventajas es que permite elevar rápidamente los niveles de oxígeno en sangre, porque es a altas presiones, ¿no? No, aquí está la mascarilla de reinhalación, ¿ves? Aquí está la mascarilla de reinhalación. Y entonces, ¿cuál es la diferencia entre la mascarilla de reinhalación y este es de no reinhalación? El de no reinhalación, las válvulas, dice, hay válvulas de la bolsa, ¿ves? En cambio acá son válvulas reinhalados parcialmente, o sea, por aquí, por estos huequitos, puede ingresar el oxígeno, ¿ves? En cambio, la diferencia cuando él es no reinhalación, mira, no tienen estos puntitos, ¿ves? Tienen otro material. No le he dicho cuál es, ¿ya? Entonces, como ya les digo, aquí es, a la diferencia es aquí que en esta válvula de bolsa, cuando es una rehabilitación, o sea, en una reinhalación parcial, quiere decir que puede volver a ingresar el CO2 también, y como también absorber un poquito de oxígeno. En cambio, en la exhalatoria, cuando es una mascarilla no reinhalación, es porque no va a entrar el, ¿cómo se llama? No va a ingresar el CO2 ni el oxígeno ya utilizado, en otras palabras, ya utilizado. Y acá estábamos hablando de tipos de mascarillas de oxígeno, ¿no? La mascarilla de oxígeno simple, la mascarilla de reinhalación parcial y la mascarilla de no reinhalación. Ahí está cada uno de sus características, ¿no? La de mascarilla de oxígeno simple es ¿cómo se llama? La de bajo flujo. Esta es la de bajo flujo, la mascarilla de oxígeno simple, ¿no? En cambio, la mascarilla de reinhalación parcial, si no está unido a un, ¿cómo se llama? Si no está unido a una máscara de reservorio, podemos decir que es de bajo flujo. Pero si ya está unido a una mascarilla del reservorio, ¿no? Entonces estamos hablando de alto flujo, ¿no? Y la de no reinhalación, como estábamos hablando, también es de 10 a 15 litros por minuto, que no sea menos, ¿no? Y las limitaciones en esta mascarilla no reinhalación requieren monitoreo constante y flujo de alto, ¿no? Y flujo alto para evitar colapso del reservorio, ¿no? Entonces, mira, bonito para ver la diferencia entre tipos de mascarilla. Aquí está, mira, ve, aquí está bonito, mira, ve, aquí están mascarillas de oxígeno, diferencias y usos esenciales. Aquí está, esta es la mascarilla, ¿ve? Esta es solamente para poner el oxígeno y darle un poquito más de oxígeno, ¿no? Inclusive le pueden quitar esta mascarilla para que pueda comer. En cambio, la mascarilla, esto es de alto flujo, cuando esto estamos hablando que no sean de bajo flujo, ¿no? En cambio, en estas mascarillas de reinhalación parcial, si están con su ventilador, probablemente ya se les convierta en alto flujo, ¿ya? Y aquí está, mira, ve, aquí ve. Acá, por ejemplo, ¿no? Válvula de salida bidireccional, o sea, ingresa y también sale el dióxido de carbono. Entonces, se complica, ¿no? En cambio, aquí en las máscaras ¿no? No reinhalatorias, aquí están bien selladitas los, este, la ingreso, ¿no? De la válvula, ¿no es cierto? Y lo peor de todo es que esta es una unidireccional, ¿no? O sea, sale el dióxido de carbono y nada de entrar, nada, nada, nada. ¿Ya? Pero esta es una reinhalación parcial porque puede volver a funcionar sus oxígenos adecuadamente. Y después hablamos, ¿no? Si ya nosotros le ponemos ya cánula binasal, le hemos puesto mascarilla simple, no mejora, ¿no? Le hemos llamado la consulta a, ¿cómo se llama? Para ver si de repente todavía va a soportar una Venturi, ¿no?
O sea, mascarilla ya no nos da, necesitamos una Venturi. Y si el Venturi no funciona, inclusive le podemos dar ventilación mecánica no invasiva. ¿Qué quiere decir? No ponerle tubo en la garganta. Eso quiere decir. Porque le pones tubito, es bien difícil de destetarlo. Entonces mejor no le pongas oxígeno, ¿no? Con un tubo y solamente pongan una ventilación mecánica no invasiva. ¿Ya? Este tubo, esta ventilación mecánica invasiva es cuando ya le pones un tubo endotraqueal, ¿no? Entonces, eso es importante. ¿En qué casos está indicado la ventilación mecánica no invasiva? En exacerbaciones de POC, edema pulmonar cardiogénico, en neumonías en inmunocomprometidos, el destete de paciente con EPOC, ¿no? Que estaba con ventilación invasiva, prevención y post, vaya, prevención y post extubación, ¿no? De la nena cuando dice su travesura. Y yo siento, ya. Y entonces, este es importante también, chicos. Pacientes que cuando están en 2, 3 meses de ventilación mecánica, y eso generalmente ha sucedido en COVID, cuando ya lo extuban al paciente por una insuficiencia respiratoria, al toque, ¿no? Se le puede poner una ventilación no mecánica para que siga bajando el flujo de oxígeno que se le ha dado, ¿no? ¿Y cuál es mal pronóstico para una ventilación mecánica? ¿Cuál es el de mal pronóstico? Por ejemplo, en pacientes que tienen insuficiencia respiratoria hipercápnica aguda o hipoxémica aguda. O sea, cuando dices tú, "No, yo le pongo ventilación mecánica no invasiva, ¿no? Pero veo parámetros y digo, no, no me está apoyando con esta ventilación mecánica masiva. Tiene que venir, ¿no? Tenemos que colocarle ventilación mecánica invasiva, ¿no? Entonces, para ver si tú continúas con la ventilación mecánica no invasiva o tienes que pasar al otro que es más agresivo, ¿no? ¿Y cuál es el de mal pronóstico? Cuando hay mala puntuación neurológica, o sea, el Glasgow menos de 11, cuando persiste la taquicardia, la taquipnia, cuando el pH está bajo, ¿no? En menos de 7,2, inclusive yo también voy a ir por ahí, ¿no es cierto? Cuando hay una enfermedad, una cirrosis también crónica, el otro sería una respiración asincrónica, lo que les estaba diciendo, una respiración asincrónica. O sea, mira, todos estos, no, una pérdida excesiva, ni sea, pérdida de aire excesivo, secreciones exageradas, cuando hay bastantes secreciones también no va bien con la ventilación mecánica no invasiva, ¿no? Tiene varios criterios. Y la tipo 2, o sea, la hipóxica, tipo 1, perdón, la hipóxica, ¿no? Es cuando hay una degradación del ELA, cuando la edad es mayor de 40 años, ¿no? Cuando, por ejemplo, hay hipotensión o baja el PAFI, sigue, o sea, le estamos administrando la ventilación no mecánica y sigue bajando el PAFI, sigue habiendo complicaciones en el servicio, y ya pues que hay que tratar de solucionar. Y aquí, y al final ya viene una ventilación mecánica invasiva. Si al final le has puesto ya su mascarilla Venturi y no funcionó, tenías que pasar a ventilación mecánica no invasiva y si tampoco funcionó, al final le pones la ventilación mecánica invasiva. Y eso es importante porque protege las vías respiratorias, secreciones, cuando hay bastantes secreciones. Cuando hay necesidades de ventilación continua con sedación o bloqueo de rama. Cuando hay inestabilidad hemodinámica también está contraindicado la ventilación mecánica invasiva. Ya, este es importante, chicos. Cuando hay shock, cualquier tipo de shock, ¿no? O sea, cualquier tipo de shock, va a haber bastante inestabilidad hemodinámica. Y una de las causas que provoca este shock es insuficiencia respiratoria. Por eso es muy importante, cuando estás en una inestabilidad hemodinámica, no vas a pensar que le vas a poner la ventilación mecánica no invasiva. Tienes que ponerle de frente la invasiva, ¿ya? El uso también de FiO2 elevados, ¿no? ¿No? Entonces, si hay tú le estás poniendo el oxígeno no invasivo, pero el FiO2 sigue alto, entonces ahí algo está pasando, ¿ya? Que le tenemos que cambiar a
sea que tenemos que poner una ventilación mecánica invasiva. Ya, y el tratamiento, como les digo, ¿no? O sea, más que nada para la insuficiencia respiratoria es por peldaños, ¿no? Por peldaños. Es fundamental monitorizar el valor de los signos vitales o funciones vitales, así como asegurar un acceso intravenoso para conseguir una correcta rehidratación, estabilidad y hemodinamia, control de la fiebre y corrección de la anemia si la hubiera, dice, ¿no? Entonces, el tratamiento, su fluoxigenoterapia, ¿no? Que primero se comienza con gasas nasales, mascarillas tipo Venturi, y ya luego si no hay invasiva, ya, entonces vamos a una ventilación mecánica invasiva, cuando ya la no invasiva no está funcionando, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las indicaciones para ventilación mecánica no invasiva? Apnea del sueño y el EPOC. Es que estas son enfermedades son crónicas, pe. No necesitamos mucho oxígeno, entonces por eso que se necesita una ventilación mecánica no invasiva nada más. En cambio, en las indicaciones para ventilación mecánica invasiva, hay sino fatiga, inestabilidad, hemodinamia, trastornos del sensorio. No, ahora, hay que tener mucho cuidado. No hay que alimentarle mucho oxígeno porque sí le podemos dar una intoxicación por oxígeno, ¿no? Una intoxicación por oxígeno y eso es peligroso. Ya no hay que intoxicar a los pacientes mm, por darle más oxígeno, que estamos pensando darle lo mejor. ¿Ya? Ya, chicos, a ver, eso sería todo. A ver, chicos, ¿alguna pregunta? Doctora, muchas gracias. Ninguna, doctora. Sí, ¿no? Ahí están las diapositivas. Por favor, hay que leerlos bien porque estas enfermedades es bastante común. Cuando indicamos ventilación mecánica, cuando indicamos ¿no? Ventilación mecánica invasiva, ahí está. Cuando indicamos la ventilación mecánica no invasiva, cuando es de mal pronóstico, tenemos que rotar a una oxigenación más invasiva, ¿no? Y aquí está la diferencia de las mascarillas, mira, ve, la diferencia de las mascarillas, que así nomás no se podía encontrar, ¿no? Y los tipos de mascarilla también de oxígeno para ver cuándo le vas a poner uno, cuándo le vas a poner otro. Ya, chicos, entonces eso sería todo. Gracias más bien por su atención. Gracias, doctora. Ya, nos Gracias, estaremos doctora. comunicando. Ya, chao, chicas, chao, chao. Dos nomás creo que están. Hasta luego, doctora. Muchas gracias. Chao, chao.